Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shaila Álvarez. Hoy vamos a abordar herramientas de evaluación en el marco de la mejora continua. Para hablar de herramientas de evaluación es importante hablar del Tratado de Bruselas y de las competencias. Por esto quiero platicarles un poquito de historia. Bien, en este Tratado de Bruselas, en la Unión Europea, cuando se empezó a unificar, se fijaron ciertos estándares pues para todo, para las divisas, para la educación, para la empleabilidad, para todo. Y dentro de estos estándares pues se reunieron, para estos estándares se reunió los académicos y no se pusieron de acuerdo en cuanto a cómo abordar los temas, pero sí se pusieron de acuerdo en qué competencias eran necesarias y cómo habría que desarrollarlas. Eh, Esto fue en 1984 y decidieron que habría que quebrar el paradigma que traíamos atrás. Recordemos, pues la función de la universidad es preparar a las personas para que puedan participar, experimentar, conocer y formar parte finalmente de la industria. Es decir, se le permite al estudiante una serie de prácticas previas al campo laboral. ¿Para qué? Para que cuando llegue al campo laboral el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer, sea competente para desarrollar todas sus habilidades. Lo que sucede es que normalmente pasan 3, 4 años y de pronto no saben exactamente qué fue lo que aprendieron en la universidad, como lo ilustra aquí. Por ello es que hay que apostar por un aprendizaje totalmente real. Un aprendizaje que nos permita saber qué es lo mínimo necesario que tiene que tener un ingeniero. No se trata de quitar o añadir materias, se requiere de desarrollar competencias, de desarrollar conocimiento, de desarrollar aptitudes, habilidades, sean cuales sean estas. De eso se trata, enfocarnos en esas habilidades, aptitudes y conocimientos que tienen que tener el estudiante al egresar. Bien, todas las competencias o toda competencia debe de ser medible, se tiene que medir y debe de ser sistematizada. Tenemos que llevar un registro de estas. Las competencias abarcan 3 áreas que son psicomotrices, actitudinales y cognitivas. Estas áreas se ven reflejadas sobre todo en los Students Outcomes, atributos de egreso o resultados de egreso. Students Outcomes pues sería para ABET, atributos de egresos para CASEI y resultados de egreso para EURACE. Ya sean 7, 8 o 12 las competencias que se quieran desarrollar, la realidad es que la universidad debe de responder a las urgencias sociales y a las urgencias ambientales, por supuesto también las económicas, pero más allá de abordar temas, tenemos que estar resolviendo la parte de las competencias, en qué van a ser hábiles, a través de qué tema. Por supuesto, trabajar por competencias, Students Outcomes o atributos de egreso, implica enseñar y evaluar más allá de los conocimientos. Sabemos que no hay teoría sin práctica, por tanto, tendríamos que permitirle al estudiante desarrollar este pensamiento inductivo, no deductivo, inductivo, en el que pueda tener una práctica, en el que pueda ajustarse a las necesidades demandadas en el momento. Recordemos entonces que para desarrollar sus competencias tendríamos que estar evaluando al estudiante en actitudes, en procesos y en conocimiento. Para ello tenemos una parte muy importante, unas herramientas muy importantes que son herramientas de aprendizaje para estrategias, para diseñar estrategias de aprendizaje. ¿Qué herramientas podemos tomar? Simulaciones, entrevistas, cuestionarios, proyectos, exposiciones y cualquier otra que se les pueda ocurrir, actividad que desarrolle el estudiante. Son muy pocas las competencias que se pueden medir con lápiz y papel. Entonces tenemos que estar muy claros que los instrumentos de evaluación nos van a servir para las herramientas de aprendizaje. Y uno de los instrumentos de evaluación que vamos a trabajar el día de hoy son las rúbricas. Ya hemos abordado las rúbricas, sin embargo, me gustaría recordarles algunos puntos sobre las rúbricas, ¿no?
Las rúbricas se deben de entregar justo antes de pedirles la tarea a los estudiantes o la actividad a desempeñar. ¿Y qué se espera del estudiante? Debe de estar escrito en estas rúbricas y sobre todo esto le va a permitir al estudiante saber dónde se ubica dentro de su desarrollo. Además, plantea distintos niveles de desempeño, de criterios y de descriptores. La evaluación mediante la rúbrica permite orientar el curso y reorganizar las reglas del juego. ¿Qué contenido voy a evaluar? Esto es algo que debemos de tener en mente cuando realizamos nuestras rúbricas. ¿Qué competencia voy a evaluar? ¿Por medio de qué competencia? ¿Con qué actividad? ¿Con qué herramienta voy a evaluar? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuándo voy a aplicar mi evaluación? ¿Dónde? ¿Cómo? Todas estas preguntas las tenemos que pensar antes de pedir una actividad. Siendo así, tenemos pues estos instrumentos, estos dos tipos de rúbrica, la rúbrica analítica y la rúbrica holística. La rúbrica holística tiene niveles de desempeño y descriptores, mientras que la rúbrica analítica tiene niveles de desempeño, criterios, descriptores y permite una visión mucho más amplia. También tenemos esta otra herramienta que nos permite, pues, reconocer nuestras competencias. Se recomienda mucho para el estudiante, es una forma de autoevaluación. En una escala de Likert se puede establecer un rango, se recomienda que sea pues un rango no muy amplio, pero sí lo suficiente como que para poder identificar en qué situación se encuentra o me encuentra el estudiante. La lista de cotejo. La lista de cotejo tiene una diferencia que solamente nos señala los indicadores y si cumple o no cumple. Es una lista de cotejo muy sencilla que puede servir pues igual para evaluar los mínimos necesarios. Bien, siguiendo un poco con la rúbrica, tendríamos que estar hablando ya de construcción de rúbricas analíticas de acuerdo a nuestro curso. En ese sentido, recordar que las rúbricas analíticas tienen 4 pasos. El primero es, se nombra la competencia, se establecen los criterios a evaluar, se describen los niveles de desempeño y se asigna un valor. Tanto CASEI como ABET tienen ciertos atributos de egreso o ciertos Students Outcomes, ciertas competencias que tendríamos que estar desarrollando en nuestro estudiante. Para ello es que hemos estado trabajando de manera interna en la generación de rúbricas. Lo primero que tenemos que tener claro es qué atributo de egreso, qué student outcome o qué competencia mínima necesaria vamos a desarrollar en nuestro curso. En este caso, hemos dividido esta pequeña rúbrica en 3 indicadores de desempeño y cada uno tiene sus criterios, así como los niveles de desempeño. Vamos a ubicarnos en el criterio de desempeño número 1. Para el criterio de desempeño número 1, se hizo esta pequeña rúbrica justo para desarrollar solamente el nivel 1 básico, el primer básico necesario que tiene que tener todo ingeniero. Y a partir de ahí se realizó esta rúbrica. La tarea de hoy es justo trabajar por áreas de nuestro plan educativo y desarrollar al menos el atributo de egreso 1 en su totalidad y el atributo de egreso número 5. Muchas gracias, nos vemos.